es todo con energía eléctrica, baterías, ultracondensadores, pero claro, otro sistema de almacenamiento de energía es el hidrógeno, es en energía, en este caso, química, ¿no? Bien, por tanto, como veis ahí, pues tenemos es algo conceptual, ¿no? Si veis en la figura superior, pues tenemos dos trenes de potencia, ¿no? Y esos dos trenes de potencia, el de la parte superior, pues es el tren de potencia 1, que tiene una fuente de energía 1 y un convertidor de energía 1. En la parte inferior, pues tenemos el tren de potencia 2 con su fuente, perdón, ahí hay una pequeña errata que también corregiré, con su fuente de energía 2 y su convertidor de energía 2. Bien, pues como veis en la parte de arriba hay un flujo de energía que va en la dirección de la derecha, y en la parte inferior del tren de potencia 2 hay un flujo de energía que va en ambas direcciones, no es bidireccional. Bien, ahí vemos conexión hidráulica, se refiere que por supuesto el tren de potencia 1, pues la fuente de energía y el convertidor de energía, si el flujo de energía es unidireccional, pues de algún modo estamos viendo que se va a tratar de un depósito de combustible, y el convertidor de energía 1 pues es un motor térmico, ¿no? Con lo cual pues hay conexión hidráulica como viene en la figura, la conexión verde. Luego hay una conexión eléctrica que está en el tren de potencia 2, el flujo de energía es bidireccional y por tanto se trata, pues en términos generales, se trata de una batería o un ultracondensador o un sistema híbrido, batería ultracondensador. Y luego tenemos el convertidor de energía 2, que ahí es la rata que os digo, pues que en general se va a tratar del motor eléctrico funcionando como motor o como generador, ¿no? Bien, un tren híbrido puede suministrar su potencia a la carga a través de un tren de potencia selectivo. Y como digo, hay muchos posibles modos de combinación de los flujos de energía para cumplir los requisitos de la carga. Como veis, la carga pues es el tren de rodadura del vehículo. Y ahí tenemos una caja que es donde se acoplan las potencias, ¿no? Bien, pues ¿qué requisitos? Es decir, hay muchas posibilidades de operar con los dos trenes de potencia, ¿no? Yo ahí os voy a poner ahora, diríamos, 9 posibles situaciones de cumplir con los requisitos de la carga, ¿no? Y voy a empezar por el primer patrón. Voy a empezar por el primer patrón en el que nos dicen que el tren de potencia 1 entrega solo su potencia a la carga. Bien, pues estaríamos hablando, en este caso, de que el vehículo está funcionando en modo puramente térmico, ¿no? El tren de potencia 1 es el que entrega su potencia a la carga. Luego estamos hablando de un sistema que es puramente térmico, ¿no? Si nos vamos al patrón 2, aquí, voy a ver un momento. Si nos vamos al patrón 2, pues vemos que el tren de potencia 2 entrega solo su potencia a la carga. Vemos que el tren de potencia 2 entrega solo su potencia a la carga, ¿no? Entonces, vemos que
sería una situación en la que estamos en modo puramente eléctrico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues vamos a continuar. El patrón número 3 es aquel en el que ambos entregan su potencia simultáneamente a la carga, ¿no? Tendríamos que el tren de potencia 1 y el tren de potencia 2, pues ambos entregan su patrón a la carga. Diríamos que este es conocido por ser el modo híbrido. Bien, pues vamos a seguir en este lío de modos de funcionamiento, ¿no? Que al final se convierte un híbrido, ¿no? El patrón 4 nos dice que el tren de potencia 2 obtiene potencia de la carga. Y le vamos a pedir ayuda a Ernesto, que sé que está por ahí al otro lado del charco, y que nos diga, Ernesto, qué modo de funcionamiento sería este para un vehículo. Nos dice que el tren de potencia 2 recibe recibe potencia de la carga. Yo soy Ernesto, no sé si se refería a mí, pero entiendo que es el modo regenerativo. Es el modo regenerativo. Muy bien, Ernesto. Pues vamos a borrar esto. Pero vamos avanzando, ¿no? El tren de potencia 2 obtiene potencia del tren de potencia 1. Y le vamos a preguntar a Andrés, que sé que también está al otro lado del charco, que nos diga qué modo de funcionamiento sería este en nuestro vehículo híbrido. Es decir, el tren de potencia 2, voy a poner el tren de potencia 2 recibe del tren de potencia 1. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Estamos en el patrón número 5. El patrón número 4 hemos dicho que el tren de potencia 2 obtiene potencia de la carga, y Ernesto nos ha dicho que es frenada regenerativa, y es así. Y aquí digo que el tren de potencia 2 obtiene potencia del tren de potencia 1, como ves en la transparencia. Me imagino que sería con el auto que no esté en movimiento, o sea, motor prendido y que estuviera cargando batería tan solo. Exactamente, sería vehículo parado, es decir, hemos llegado al semáforo, el estado de carga de las baterías, que como ya dijo Juan Pedro, pues es el mayor chivato del sistema híbrido, dicen que está bajo un nivel que nosotros hemos fijado, entonces el motor entra en funcionamiento sin nosotros hacer nada, porque ya está puesto en la estrategia de control y se pone a cargar las baterías. Bien, pues gracias, Andrés. Sigamos con el patrón número 6 y le vamos a preguntar a Lorena. El patrón número 6 nos dice que el tren de potencia 2 obtiene potencia del tren de potencia 1 y de la carga simultáneamente. Es decir, el tren de potencia 2 pues va a obtener potencia del tren de potencia 1 y de la carga simultáneamente.
¿qué situación, en qué situación estaríamos en nuestro sistema, conceptualmente en nuestro posible sistema híbrido? Lorena. Lorena, ¿estás al otro lado del charco? Bueno, pues extendemos la pregunta a Eduard. Eduard, ¿estás por ahí? Vamos a pasar la pregunta a Gustavo. Hola, buenos días. O sea, sería que el tren de potencia 2 obtiene potencia del tren de potencia 1 y de la carga simultáneamente. Sí, Quiere decir que está cargando con el tren de potencia 1 y a su vez está con el regenerativo también. ¿y eso en qué situación podría Y darse? cuando viene cargando la batería y apretamos el freno, ¿no? En sí, bueno, podríamos apretar el freno, pero diríamos que sería, esa situación podría darse Soltando también, el pero acelerador. bajando un puerto de montaña en el que no estés apretando el acelerador, pues Soltando el acelerador, claro. claro, está regenerando por un lado y luego el motor térmico se puede poner en funcionamiento y cargar simultáneamente también las baterías. ¿Tú eras Gustavo? Sí, Vale, gracias Gustavo. de nada. Bueno, pues vamos a seguir. Nos dicen que el tren de potencia 1, le vamos a preguntar a Natalia que se vaya preparando. El tren de potencia 1 entrega potencia a la carga y al tren de potencia 2 simultáneamente. Natalia. El tren de potencia 1, me he ido de diapositiva. El tren de potencia 1 entrega, a ver si le doy bien. El tren de potencia 1 entrega potencia al tren de potencia 2 y a su vez a la carga. Buen día. Buen día, Ana. Estamos acelerando, ¿verdad? Estaríamos, no tiene por qué estar acelerando. Si estuviéramos acelerando, que antes quizá he pasado por encima, estaríamos en el patrón 3. Es decir, estamos acelerando, necesitamos potencia de los dos sistemas, es decir, ambos entregan, sería en modo híbrido, ¿no? Aquí estamos en modo carga-batería y estamos rodando a la vez. Quiere decir que estamos por autopista o estamos circulando. El estado de carga de la batería salta y entonces el motor se va a una potencia mayor, de tal manera que siga cumpliendo con los requerimientos de la carga, con los requerimientos que le estamos dando, y a su vez está cargando baterías. Obviamente en esta condición pues el motor tiene un consumo extra, ¿no? Con lo cual las estrategias de control hay que andar con cuidado porque si no se aplican bien, al final los consumos de los híbridos pueden verse sobrepasados. Pues muchas gracias, Natalia. Vamos al patrón
estábamos por el 8, donde nos dicen que el tren de potencia, a ver si tengo el borrador, nos dicen que el tren de potencia, ahora sí, y borro esto. Nos dicen que el tren de potencia 1 entrega potencia al tren de potencia 2 y este a la carga. Bueno, esta es una situación muy especial en la cual el tren de potencia 1 entrega su potencia al tren de potencia 2 y este a la carga. Bueno, esto se da básicamente en algunas situaciones en las cuales, suele darse en los enchufables cuando las baterías caen, y eso lo analizaremos. Este no es tan obvio como los otros, y lo dejamos así, de tal manera que si no hay baterías, pues diríamos que de algún modo puedes transmitir potencia, hacerlo funcionar como un motor y a la carga. Pero muchas veces porque no existe este acoplamiento, ¿eh? Lo veremos ahora, por ejemplo, en el híbrido serie, es donde se puede dar esta situación. Y finalmente diríamos que el patrón 9 nos dice que el tren de potencia 1 entrega potencia a la carga y la carga al tren de potencia 2. ¿Cómo puede darse esta situación? Una pregunta en general, nadie en concreto. Hola, creo que podría darse en una situación en que, digamos, a ver, que un eje tenga motores eléctricos y el otro térmico. Entonces el térmico arrastraría movería el eléctrico a través de las propias ruedas. Sí, así No sé si es. se entiende. Así es, Ramiro. Tendríamos lo que se suele decir tracción en los dos ejes o un híbrido a los dos ejes. De tal manera que en uno de los ejes podríamos tener el térmico y en el otro el motor eléctrico. De tal manera que puedes tener tracción a las 4 ruedas. Diríamos que hay una disposición relativamente más sencilla al tener distribución de potencia en ambos ejes. El único inconveniente es que cuando el estado de carga, como no hay, veremos ahora un ejemplo, como no hay posibilidad de que el motor térmico recargue a baterías, porque solamente está acoplado en potencia a un eje, pues si el estado de la batería salta el chivato, no hay otro modo que poner el motor en modo generador y efectivamente arrastrar el eje trasero. Eso implicaría subir en potencia el motor térmico para paliar esa pérdida de potencia del eje trasero. Bien, por tanto, gracias, Ramiro. Por tanto, diríamos que estas son... Sí. Por tanto, diríamos que estas son 9 que diríamos que he puesto por aquí. Podríamos posiblemente poner alguna más, pero básicamente estos serán los modos de funcionamiento que veremos a partir de ahora en todos los híbridos. Ya un poco más en la realidad, hemos estado más en la parte conceptual. Bien, otra parte conceptual es lo que veis en la pantalla, ¿no? Y aquí es donde se basa básicamente el diseño de los trenes de potencia, ¿no? Nosotros podemos tener la evolución de la potencia con el tiempo, y esta evolución de la potencia con el tiempo, que
muy habitual. Ya lo vimos en la lección pasada, es decir, en cuanto conozcas la fuerza de tracción y conozcas el ciclo de conducción, pues te sale la potencia, ¿no? Y tienes potencia positiva y potencia negativa. Diríamos que un poco, ahora aprovechando que tengo el dibujo ese ahí, pues un poco diríamos que todo lo que está en positivo, lo que marco aquí en rojo, a una pregunta que estoy utilizando una nueva tecnología, como no puede ser de otro modo. ¿Se ve lo que estoy pintando en las transparencias? Sí. Vale. Pues diríamos que la integral de la potencia, cuando tenemos aceleración positiva, esta sería la energía, esta sería la famosa energía de tracción que vimos. Y diríamos, a ver ahora, y esta que veo y esta que pinto por aquí, que no se ve muy bien, en azul, pues sería que es potencia negativa, la integral sería de frenada regenerativa, un poco volviendo al vehículo eléctrico que comentábamos el otro día. Bien, pues yo esta evolución de la potencia con el tiempo, yo como bien comenta en el texto, la potencia se compone de dos partes. Una podría ser una parte estacionaria, que es constante, y otra una potencia dinámica cuya media es cero, ¿no? Y básicamente, como comento ahí, en el diseño de la estrategia de control de un vehículo híbrido, un sistema propulsor que se ve favorecido por un funcionamiento cuasi estacionario, como por ejemplo el motor de combustión interna, como por ejemplo la pila de combustible, que veremos también, pues diríamos que los vamos a utilizar para que funcionen, con una potencia casi constante, ¿no? Es decir, vamos a utilizar el concepto para que el motor de combustión interna alternativo, en el que en transitorios se comporta muy mal y sus curvas características, pues es conveniente que se fije un punto de mínimo consumo, máximo rendimiento, pues evidentemente si tú trazas unas condiciones cuasi constantes de potencia, pues básicamente vas a conseguir un buen funcionamiento en cuanto a consumo. La pila de combustible se comporta de un modo muy parecido, no igual, por supuesto, pero muy parecido. Por lo tanto, yo voy a tratar que esa potencia media la voy a tratar de asimilar, o que funcione el motor térmico por ahí, y diríamos que el motor eléctrico cuyos transitorios no afectan tanto al rendimiento, pues que cumpla con la parte dinámica como veis ahí, ¿no? De tal manera que pues este sería un poco la base conceptual de este tema. Bien, pues un poco hecho esta primera introducción, más bien conceptual, de lo que vamos a abordar a continuación, ¿no? Básicamente, nosotros entendemos por arquitecturas híbridas el cómo están conexionados todos los elementos, ¿no? Y así, por tanto, cómo se conexionan los flujos de energía. Y vamos a ver cuatro, más o menos cuatro están como aceptadas, ¿no? El híbrido serie, que también se conoce como acoplamiento eléctrico, lo veremos ahora. El híbrido paralelo, que es un acoplamiento mecánico, que también vamos a ver hoy. El serie paralelo y el serie paralelo complejo, ¿no? Que es un poco, diríamos, lo más complicado en hibridación que hay hoy en el mercado.
Bien, pues vamos a empezar por el híbrido serie, que le vamos a dedicar un tema al mismo, pero hoy vamos a hacer, bueno, pues algún comentario más de lo que hicimos incluso el primer día de introducción, ¿no? Como veis ahí, el híbrido serie, pues básicamente también tiene dos trenes de potencia, es decir, perdón, el híbrido serie tiene, aquí faltaría a ver si lo tengo por aquí, faltaría el depósito de combustible, ¿no? Faltaría el depósito de combustible. Luego tiene dos sistemas de almacenamiento, las baterías y el depósito de combustible, y dos conversores de energía, que es el motor térmico, el MCIA, que aparece ahí, motor de combustión interna alternativo, y el que aparece por aquí como MEGE, que puede ser motor o generador, ¿no? Bien, por tanto, diríamos que el acoplamiento de los dos trenes de potencia, el acoplamiento de los dos trenes de potencia, el acoplamiento de los dos trenes de potencia, este y este, pues como veis, va por cables, ¿no? Es lo que se conoce en vehículos híbridos el bus de continua, ¿no? Por ahí llevamos corriente continua en general, ¿no? Bien, por tanto, si nos centramos un poco en lo que es el motor eléctrico, bueno, obviamente aquí pondríamos una caja con una relación de transmisión en general, como dijimos en el capítulo de vehículos eléctricos. Por tanto, diríamos que la parte superior, la parte de motor eléctrico y baterías, pues es igual que un vehículo eléctrico, ¿no? Por tanto, la potencia del motor eléctrico hay que calcularla en aceleración, hay que calcularla en pendiente y hay que calcularla también en velocidad máxima, ¿no? Ya os podéis dar una idea de que este híbrido serie pues, es lo más próximo a un vehículo puramente eléctrico y por tanto el paquete de baterías pues, también suele ser con una mayor cantidad de kilovatios hora, ¿no? Y luego está el motor térmico. El motor térmico que, como veis, solamente va enganchado mecánicamente al generador. Aquí sí que es generador. Con lo cual yo puedo, diríamos, hacer funcionar al motor eléctrico en el mejor punto de funcionamiento de sus curvas características y diríamos que en ese sentido pues obtener un buen consumo del mismo, ¿no? Y bueno, pues básicamente el motor térmico pues irá cargando baterías o en su caso, como hemos dicho, diríamos que el tren de potencia 1 puede suministrar potencia al tren de potencia 2 y este puede suministrar potencia a la carga. Digamos que ese es el patrón 8 que acabamos de comentar. Bien, pues diríamos cuáles son las ventajas e inconvenientes, ¿no? Si nos preguntaran, bueno, ¿y cuáles son en el híbrido serie qué ventajas y qué inconvenientes tiene? Bien, pues como ventajas yo creo que ya hemos puesto encima de la mesa alguna, ¿no? Podemos seleccionar el mejor punto de funcionamiento del motor térmico, ya que diríamos que no va a tracción y por tanto una cosa muy importante es que no existe caja de cambios como la conocemos, ¿no? Es decir, esta reductora o esta caja de transmisión como mucho tiene una relación de transmisión, con lo cual aquí no existe una caja de cambios como la conocemos. El motor térmico pues se puede reducir de tamaño, porque como no va a tracción, pues diríamos que lo que hay que dimensionarlo es un poco para que cubra las expectativas de recargar la batería, ¿no? Otro aspecto importante
otro aspecto importante es la tracción. Otro aspecto importante es la tracción, que es una tracción puramente eléctrica, ¿no? Es un poco lo que os quería comentar, el otro día, es que la curva ideal de tracción, que seguramente os la puso Aparicio, pues la curva de par, diríamos que tiene esta forma: alto par a bajas vueltas y alto par a bajas vueltas, bien, y bajo par a altas vueltas. Y como también ya vimos el otro día, y hoy os va a dar una lección en esto Federico, pues claro, el motor eléctrico es ideal para la tracción, ¿no? Luego es una de las ventajas también del híbrido serie, ¿no? Bueno, incluso también esta configuración, para abrir boca también, esto es lo que se conoce también en el mundo de la automoción, el híbrido enchufable, el range extender, lo que es de autonomía extendida, hace referencia al híbrido serie, con lo cual pues tiene un amplio rango en modo puramente eléctrico, y tiene una muy buena recuperación de energía en frenado. ¿Alguien me puede decir por qué? Por la conexión directa a las ruedas, ¿no? Sí y no. No es esa la respuesta. Yo diría que es porque el motor eléctrico es más grande y generador más grande, por lo tanto tiene más rango. Exactamente. Como diríamos, el motor eléctrico tiene que asumir todas las prestaciones, pues te sale un tocho en potencia importante, y lo que tienes potencia para traccionar, tienes potencia para generar. Luego diríamos que en ese sentido tiene una buena recuperación de energía en frenado, ¿no? Bueno, fácil instalación de los componentes. Bueno, eso depende del caso. Pero bueno, en general es fácil, entendiendo, porque el motor va directamente acoplado al eje de tracción, y el motor térmico generador lo puedes colocar donde tú quieras, porque como no va a tracción, diríamos, no tienes necesidad de buscar un espacio físico determinado, sino donde mejor venga el reparto de pesos por capacidad, por dónde colocar las baterías. Es decir, no hay, en ese sentido existe esa facilidad. Y luego hay una facilidad de gestión energética. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que gestionar es el motor eléctrico. Y al motor eléctrico le tienes que mandar más amperios, menos amperios, y es en lo único que te tienes que preocupar para mover este vehículo, igual que en el vehículo eléctrico. Inconvenientes. Bueno, pues uno de los inconvenientes de una situación en serie, como vimos también en los rendimientos del primer tema, es que, bueno, tienes que pasar de energía química a energía térmica a energía mecánica, energía mecánica a energía eléctrica, y vas a la batería, energía eléctrica en energía química en energía eléctrica, y energía eléctrica en energía mecánica. Es decir, en ese sentido, pues también se ve un poco penalizado, ¿no? También, ¿qué inconveniente tiene? Pues bueno, pues que tengo que utilizar dos máquinas eléctricas. Por aquí vemos una y por aquí está el generador. Luego, dos máquinas eléctricas, dos inversores, y en general, pues eso, como viene ahí, es costes, volumen, es masa, ¿no? Y bueno, no hay posibilidad de utilizar el motor de tracción, con lo cual, si yo tuviera un requerimiento de potencia mayor, pues lo que me dé el motor eléctrico y punto. Ahí no hay más elementos a la tracción. Modificaciones significativas comparadas con el tren de potencia convencional. Bueno, eso lo vamos a ver un poco ahora en el tren paralelo. Claro, esto se aleja un poco del motor térmico caja de cambios, que hasta ahora
estábamos habituados y lo que hasta ahora las marcas sabían diseñar muy bien. Esto ya pues es un diseño que rompe con esos esquemas, ¿no? Y luego, bueno, pues que el paquete de baterías, al ser un vehículo con más prestaciones eléctricas, pues tiene un paquete de baterías mayor. Bien, pues vamos a compararlo ahora con el híbrido paralelo, ¿no? Bien, ahí, como veis en la figura, que es la misma que teníamos en el primer tema, así ya las vamos mentalizando. Bueno, como ya observamos, tenemos el motor térmico y tenemos la caja de cambios y el eje de tracción, ¿no? Diríamos que esto es una configuración, lo que he dicho anteriormente, pues una configuración más convencional, más tradicional en el mundo de los vehículos, ¿no? Entonces lo que hacemos en este híbrido, hacemos un acoplamiento mecánico, ponemos el motor generador y aquí lo acoplamos, ya veremos de qué modo, lo acoplamos a esa caja de transmisión, a esa caja de cambios, ¿no? Bien, este motor generador, como veis ahí, puede funcionar como motor. Diríamos que uno de los objetivos es que ayude en par al motor térmico y que de algún modo, igual que en el caso anterior, el motor térmico vamos a hacer que trabaje en unas condiciones cuasi constantes, como hemos dicho antes, ese va a ser nuestro concepto siempre. Aquí vamos a tratar también que el motor trabaje en una situación cuasi constante, pero no lo vamos a lograr del todo. Lo que sí vamos a tratar es que el motor térmico, cuando tú le aprietes el acelerador y se vaya un transitorio fuerte, pues que sea el motor eléctrico un poco el que se encargue de que no se vaya un transitorio y consuma además, ¿no? Entonces, digamos que ese es un poco el objetivo y en otros aspectos, pues subir una pendiente o una aceleración, como se ha comentado también anteriormente, ¿no? Diríamos que aquí ya el motor eléctrico pues pasa a un segundo plano. Vamos a ver bastantes configuraciones en paralelo, esto es a modo esquemático, y diríamos que las baterías, pues en este caso, pues diríamos pasan a otro nivel, no es necesario tantos kilovatios hora, porque diríamos que aquí el prime, el que lleva la decisión de mover el vehículo, es el motor térmico y su depósito de combustible, ¿no? Bien, pues hechos estos comentarios sobre el híbrido paralelo, que dedicaremos también otro pequeño tema para fijar más los conceptos, pues en principio tiene mejor rendimiento que el híbrido serie, no tiene tantas transformaciones en serie. Tiene pocas modificaciones comparadas con el tren convencional, como hemos visto hace un momento. Bueno, pues se trata de un sistema bastante convencional y de algún modo pues también, bueno, posibilidad de tracción con motor térmico, bueno, es que prácticamente está casi siempre con tracción del motor térmico, casi siempre con tracción del motor térmico. Menor número de componentes hace referencia a que solo tengo una máquina eléctrica que puede funcionar como motor y como generador, pero en este caso solamente necesito un inversor. Y menor paquete de baterías, ya que aquí diríamos que la energía la va marcando el motor térmico con su depósito de combustible. Bien, inconveniente, pues como veis ahí tienen unos cuantos. El híbrido paralelo, ahora os comentaré, ¿no? Claro, el motor térmico en este caso pues va en función de la velocidad del pedal del acelerador, se va moviendo a bajas vueltas, se va moviendo a altas vueltas, es decir, va recorriendo todo el campo operativo, A ver un segundo y os hago este comentario.
Claro, si estas son las curvas características del motor térmico, ¿no? Las curvas de isorrendimiento, este es par, esto es par y esto es régimen de giro, pues diríamos que el motor térmico cuando está acoplado a la tracción directamente, pues se está moviendo por aquí, se está moviendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, incluso en plan cuasi estacionario. Tú puedes mantener el pedal y moverte sin variar mucho el régimen de giro. Claro, diríamos que ahí los consumos no lo tienes tan aquilatado, como el híbrido serie, que tú puedes decidir trabajar aquí, y diríamos que puedes tener unos consumos mejores, ¿no? Los transitorios, este es el gran caballo de batalla de todos los ingenieros. Todos los ingenieros en motores, pues se te va el motor a altas revoluciones, hay un lag en el que el motor eléctrico no entra de forma inmediata y bueno, pues ahí se producen consumos de combustible, por supuesto. Bien, menor posibilidad de reducir el tamaño del motor térmico, porque diríamos que aquí el motor térmico lleva la voz cantante, por tanto, bueno, podrías ajustar el diseño y tener un diseño más competitivo y reducir su cilindrada, pero vamos, en general, bueno, pues presenta algún inconveniente mayor en este tema, ¿no? Poca o nula tracción eléctrica, es decir, posiblemente con el tamaño del motor, que pongamos aquí, pues básicamente podremos mover el vehículo en modo parking, ¿no? Con los temas, pero no, posiblemente para moverlo en modo tracción eléctrica hay que subir bastante la potencia de este motor, y algunas marcas es lo que están haciendo, ¿no? Diríamos la diferencia entre lo que decíamos del mild hybrid, ¿os acordáis, no? Del mild hybrid, del híbrido medio y del full hybrid, estaba un poco en si éramos capaces de mover el vehículo en modo eléctrico, ¿no? Con lo cual, poca o nula tracción en función de cómo tengamos el diseño de la potencia del motor eléctrico. Recuperación de la energía durante la frenada más limitada. Bueno, pues esto va en el sentido de lo que he preguntado anteriormente, ¿no? Y lo que he preguntado anteriormente, pues va en el sentido de que aquí el motor eléctrico, como no va a la tracción, pues diríamos que su dimensionamiento es menor en potencia, con lo cual cuando frenemos, pues tenemos menos capacidad de recargar las baterías. Gestión compleja. Bueno, esto es un gran dolor de cabeza, ¿eh? Si alguno de vosotros se ha metido en diseño de los híbridos, lo que es la gestión, la estrategia de control, pues no es fácil, ¿no? Y en un paralelo menos, porque aquí tienes que gestionar el motor térmico, tienes que gestionar la caja de cambios, tienes que gestionar el motor eléctrico. El motor eléctrico una vez va solo, si es que tiene potencia suficiente, o va acoplándose en par, o el motor térmico va solo, y todo eso pues con la complicación de la caja automática que tienes que ir gestionando también, ¿no? Y luego, bueno, la dificultad de instalar los componentes radica en que aquí el motor eléctrico sí o sí tiene que estar por aquí. No lo puedes poner en otro sitio. No es como antes el motor térmico generador, que como no va a tracción lo podías colocar donde quisieras, ¿no? Aquí sí o sí tiene que venir aquí, con lo cual pues genera problemas de instalación. Y además estos acoplamientos mecánicos que veis aquí, pues en algún caso son complejos, como vamos a ver ahora, ¿no? Bien, pues diríamos que hemos visto la configuración híbrida serie, que normalmente también es un acoplamiento eléctrico, porque diríamos que entre los componentes fluyen electrones.
y la configuración híbrida paralelo, que básicamente están acoplados mecánicamente, ¿no? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, pues ahora nos vamos a meter con ecuaciones sencillas, ¿eh? Todo lo que vamos a ver es muy sencillo. Que nadie se me asuste, que nadie se levante de la silla, porque esto que vamos a ver merece la pena, ¿no? Merece la pena. Vamos a abstraernos un poquito y ahora vamos a pisar tierra, ¿no? ¿Qué es un acoplamiento de par? Y os digo esto porque se está utilizando todos los días en los híbridos y a lo mejor no habíamos caído en las ecuaciones, ¿no? Bien, básicamente, como veis ahí en la figura, bueno, tenemos un dispositivo que hemos denominado acoplamiento de par. Por el momento no sabemos qué es lo que es. Y tenemos 3 puertos, de los cuales pues 2 aparecen ahí que tienen flujo bidireccional y uno que tiene flujo unidireccional, ¿no? Básicamente el puerto 1, pues con toda seguridad acoplaremos el motor térmico, ya que su flujo es unidireccional. En el puerto 2, pues podríamos poner, por ejemplo, el motor eléctrico. Y en el puerto 3, pues podemos poner el eje de la transmisión, ¿no? El eje de la transmisión. Bien, pues diríamos que en su conjunto podríamos decir que la potencia del puerto 3, es la suma de la potencia del puerto 1 más la potencia del puerto 2, ¿no? O dicho de otro modo, que el par que tenemos en las ruedas, por decirlo de algún modo, el par que tenemos en las ruedas es la suma del par del motor térmico más el par del motor eléctrico, ¿no? Decíamos que esto es lo que hemos dicho que se acopla en par. Este sería el acoplamiento de par. Bien es cierto que el decir que esto, bueno, K1 y K2, como veis ahí, vienen de la ecuación anterior. K1 sería la velocidad angular de 1 partido la velocidad angular de 3 y K2 es la velocidad angular de 2 partido por la velocidad angular de 3, ¿no? Es obvio. El hecho de que nosotros sumemos pares, como la conservación de la potencia se tiene que mantener, pues eso hace que las velocidades se equilibren. Digamos que eso es un poco lo que caracteriza al acoplamiento de par. Yo puedo sumar pares, pero eso lo que me va a obligar mecánicamente es a que los regímenes de giro estén equilibrados, ¿no? Lo que viene a decir ahí que el régimen de giro de las ruedas es igual al régimen de giro del motor térmico partido K1 e igual al régimen de giro del motor eléctrico partido por K2. K1 y K2 son relaciones geométricas y por tanto son constantes una vez que ya hayas diseñado este elemento que todavía ahora no sabemos diseñar, pero ahora vamos a dar unas pistas de su diseño, ¿no? Por tanto, suma de pares, las velocidades se equilibran. Bien, pues si nosotros fuéramos ingenieros, ¿cómo diseñaríamos un acoplamiento de par? Pues aquí tenemos 3 opciones que son muy clásicas, ¿no? Son muy clásicas. Fijaos que en la parte superior, pues tenemos un tren de engranajes, que es muy habitual también. En las transmisiones tenemos en tres ejes y este de aquí que tenemos en 2 ejes, ¿no?
Bien, pues si yo pongo el de 3 ejes, si yo dejo ahí el puntero láser, pues, o yo lo agarrara con la mano, el eje, si yo agarrara con la mano el eje, yo en T3 notaría la fuerza de T2 y de T1. Pero en cambio, el régimen de giro de 3, pues evidentemente va a ser igual al régimen de giro de 1 partido K1, como hemos visto anteriormente, y va a ser igual al régimen de giro de 2 partido por K2. Y en este caso, K1 es la relación de dientes, Z3, Z1, y K2 es la relación de dientes, Z3, Z2, que es lo que os he dicho anteriormente, que ya son relaciones geométricas y son ya constantes, ¿no? Una vez ya que tienes el diseño, pues va a trabajar siempre igual. ¿Qué ocurre? Pues ir a una configuración de 3 ejes, yo que soy de la especialidad mecánica, pues no es muy recomendable. Es decir, para un ajustador, para un buen ajustador mecánico de taller, el ajustar el paralelismo de este eje con este y con este, pues la verdad es que es una hazaña importante, ¿no? Bien, podemos simplificarlo y nos podemos ir a 2 ejes. Tenemos este eje T1 y este eje que diríamos que está enganchado a T2 y T3. Por tanto, si yo dejo el puntero en T3, igualmente yo lo cojo, agarro el puntero, agarro el eje T3 con mucha fuerza, yo voy a notar que se suman la fuerza de T1 y de T2. Pero ¿qué pasa con los regímenes de giro? Pues evidentemente el régimen de giro de 3 va a ser igual al régimen de giro de 1 partido por K1 y va a ser el régimen de giro de 2 partido por K2. ¿Y K1 qué vale? Pues K1 es la relación de dientes Z1, Z2 partido Z1, perdón. Pero ¿y K2? Vale 1. Es decir, claro, obviamente este eje tiene que girar tiene que girar con el mismo régimen de vueltas, ¿no? Es el mismo eje, ¿no? Bien, diríamos que esa misma argumentación que hemos mantenido para engranajes la podemos mantener para un sistema de correa y polea, pero que también podría ser de piñón y cadenas, ¿no? Digamos que sería lo mismo. Aquí en este caso para 3 ejes, pero vámonos al caso más sencillo, pues si tuviéramos esta transmisión de polea y correa, que también es muy habitual, como conocéis, igualmente al mantener el paralelismo, pues el ajustador tiene que ser muy fino, entre otras cosas, porque si no, las vibraciones que se generan son muy altas y los rodamientos o los cojinetes pues pueden sufrir bastante, ¿no? Por tanto, si yo me pongo aquí otra vez, pues y lo cojo fuertemente con mi mano, pues notaré que en T3 tengo la fuerza de T1 y T2. Se suman los dos pares. Mientras que el régimen de giro de 3 va a ser el régimen de giro de 1 partido K1 e igual al régimen de giro de 2 partido por K2. K2 obviamente es 1, porque esto forzosamente tiene que girar al mismo régimen de giro, y K1 es la relación de radios, ¿no? Pero los fabricantes que han visto que los engranajes cuesta mucho dinero y que las poleas pues no cuesta tanto dinero, pero diríamos que esto tiene sus complicaciones, pues han decidido este último caso de una transmisión, un acoplamiento de par en un solo eje. En un solo eje. Y fijaos qué maravilla, ¿no? De tal manera que si yo pongo otra vez mi mano en 3, bueno, diríamos que aquí tenemos el motor, aquí estaría el motor eléctrico, veis un poco el bobinado
el bobinado del estator, el motor eléctrico, y en T1 pues estaría el motor térmico, ¿no? Luego, si estuviera el motor eléctrico y el motor térmico funcionando, pues yo en 3 notaría la suma del par del motor térmico más el par del motor eléctrico. ¿Pero qué pasa con el régimen de giro? Pues el régimen de giro es el mismo, porque están en el mismo eje, ¿no? El régimen de giro de 3 es el mismo que el régimen de giro de 2 y es el mismo que el régimen de giro de 1. Es decir, K1 es igual a 1 y K2 es igual a 1. Bueno, pues diríamos que este es el clásico, bueno, diríamos que lo que los fabricantes están adoptando, ¿no? Aquí tenemos, bueno, un ejemplo también para que nos distraigamos un poquito, y cómo serían las curvas, ¿no? Claro, básicamente veis aquí que tenemos una configuración en 2 ejes. Tenemos el motor térmico, una transmisión 1, el motor eléctrico, una transmisión 2, y aquí tenemos el acoplamiento de par, que bueno, en principio es en 3 ejes, como veis, es uno de los complicados. Bueno, es igual que sea por correa y polea, que sea por engranajes, y aquí tenemos, digamos, ya atracción, ¿no? La curva característica del motor eléctrico es ya conocida, y en la curva de par del motor eléctrico es conocida, y la curva del motor térmico también es conocida, ¿no? Bien, bueno, aquí están las baterías y aquí está el inversor, el motor eléctrico. Bien, aquí ya la parte eléctrica no me interesa tanto, que podéis un poco ver cómo se están acoplando las curvas de par, ¿no? En este acoplamiento. Bien, a modo de ejemplo veis aquí un cambio para el motor de combustión y 3 cambios para el motor eléctrico, y diríamos aquí que tenemos 3 cambios para el motor térmico y un cambio para el motor eléctrico, ¿no? Si imaginamos, por ejemplo, si yo os preguntara ahora cuál sería el acoplamiento de par, si yo tuviera un solo cambio aquí en la transmisión y un solo cambio aquí donde pongo el puntero, ¿cuál sería ese acoplamiento de par, ¿no? Bueno, pues en general, pues lo puedo pintar aquí, si el pulso me lo permite. Aquí tengo par y aquí tengo régimen de giro. Pues sería, básicamente, partimos de 0 con motor eléctrico y haría algo parecido a esto, ¿no? La curva del motor térmico se acopla sobre la curva del motor eléctrico. Si tuviéramos solamente un cambio. Si ponemos un cambio en el motor térmico y 3 para el motor eléctrico, significa que esta forma de curva, pues se puede ir multiplicando, ¿no? Puedo tener por aquí la segunda, por aquí la primera, como aparece en este dibujo, ¿no? Digamos que sería el funcionamiento para esa configuración. Si al revés tuviera 3 cambios, en el motor térmico, es decir, si yo tuviera el motor térmico con 3 cambios, la primera, la segunda y la tercera, por ejemplo, y este solamente uno, lo pinto por aquí, solamente uno, pues claro, aquí
aquí ¿qué tendría? Pues básicamente sobre este 1, pues se va acoplando una, se va acoplando la segunda y se va acoplando la primera. Es, ¿lo veis? Primer cambio, segundo cambio y tercer cambio. Es para que veáis cómo podemos jugar con los acoplamientos, las marchas, este acoplamiento en paralelo, ¿no? Si nos vamos a esta, por ejemplo, bueno, pues diríamos, en vez de en la anterior, como habéis visto, teníamos 2 transmisiones, aquí nos vamos a una. Vamos a un caso más sencillo. Un caso más sencillo, diríamos que donde el motor térmico y el motor eléctrico se acoplan en par. Con lo bueno, aquí veis un poco mejor pintada, en este punto de aquí, mejor pintada el punto de acoplamiento de par, ¿no? Digamos que y para que entendáis esto, es cuando estamos en modo híbrido, es decir, el tren de potencia 1 y el tren de potencia 2 se acoplan, como hemos dicho anteriormente. Entonces, estaríamos así. Si no se acoplan, pues estaríamos funcionando con la curva del motor térmico o con la curva del motor eléctrico. Es decir, esto solamente ocurre cuando estamos en modo híbrido. ¿Y cuando estamos en modo híbrido? Pues ya también lo hemos comentado, cuando aceleramos, cuando estamos subiendo pendiente, estamos en modo híbrido. Y la curva en modo híbrido es esta, la que hemos comentado. Es decir, sobre la curva del motor eléctrico se acopla la del motor térmico, ¿no? Ahí lo veis un poquito mejor. Bien, pero digamos que la transmisión es necesaria para tener más juego en cuanto al requerimiento de carga del vehículo. Entonces, si este tiene 3 marchas, si tiene 3 marchas, pues diríamos que aquí en tracción, pues diríamos que esta curva de par que aparece aquí, pues bueno, pues si tiene 3 marchas, tendremos la primera, la segunda y la tercera, que son las 3 curvas que aparecen ahí, ¿no? Bueno, en este punto tendremos un buen par de arranque, que incluso se ve incrementando en cuanto se acopla, pero diríamos que eso sería cuando estemos en modo híbrido, ¿eh? Si no, diríamos, si estuviéramos en modo térmico, si solo estuviéramos en modo térmico, pues tendríamos las curvas de par que saldrían por aquí. Y si estuviéramos en modo puramente eléctrico, pues bueno, pues tendríamos la primera, la segunda y la tercera, pero solamente en modo puramente eléctrico. Bien, pues diríamos que vamos avanzando en distintos ejemplos. Este es un poco, diríamos, configuración en un solo eje, ¿no? Digamos que hemos visto a modo de ejemplo configuración en 3 ejes. Diríamos que la configuración en un solo eje es lo que en el mercado en general está primando, ¿no? Y está primando esta que se llama pretransmisión. Es decir, como veis ahí, tenemos el motor térmico, tenemos el motor eléctrico, tenemos el motor térmico, tenemos el motor eléctrico y la caja de cambios. Siempre que estemos en paralelo, la caja de cambios no nos las quitan ahí, hasta el momento. Veis la curva del motor térmico, la curva del motor eléctrico, y bueno, pues evidentemente las baterías conectadas al motor eléctrico, si no, no hacemos nada, ¿no? De algún modo, pues igual, en este punto de aquí, pues obviamente se acopla la curva de par del motor eléctrico a la del motor térmico, y después de las diferentes marchas, pues tenemos este modelo de transmisión, ¿no? Bien, aquí ocurre
Es decir, viene muy bien. Este motor, como veis un poco, se me puede alargar el eje de transmisión, se me puede alargar, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Por tanto, normalmente este motor eléctrico, diríamos que se dimensiona más bien radialmente, más que axialmente. Entonces ahí pierde un poco, digamos, prestaciones en cuanto a campo magnético y bueno, no suelen tener altas potencias. Digamos que estos motores eléctricos, bueno, pues en general se utilizan pues para arrancar el motor térmico y para ayuda en par. Pero hay otras marcas que se han venido arriba y bueno, pues evidentemente han agrandado el motor eléctrico para conseguir mayores potencias, ¿no? Bueno, este es el paralelo que monta BMW, y bueno, como veis aquí en naranja, este es el motor eléctrico, este es el motor térmico y esta es la caja de cambios. Bien, como veis también aquí tenemos el pack de baterías. Es una situación pre-transmisión y bueno, diríamos que si el pack de baterías viene a tener en torno a unos 16 kilovatios hora, pues casi somos capaces de tener una autonomía en puramente eléctrico de 40 kilómetros y en España al 40 kilómetros se le pone una etiqueta de cero emisiones. Bien, es paradójico porque, bueno, pues digamos que Porsche tiene, no sé si el Cayenne o el Panamera, una de las versiones tiene un motor térmico de 400 caballos. Han puesto un motor eléctrico de menor potencia porque en sí, en ciudad, lo que se pretende es que no alcance velocidades altas, sino bueno, pues con tal de alcanzar 60 kilómetros, 70 kilómetros por hora en ciudad es suficiente. Y le han puesto un pack de 16 kilovatios hora y en la homologación cumple con 40 kilómetros, es un enchufable y tiene etiqueta cero emisiones. Bueno, son de las cosas de la vida, ¿no? La otra opción es llevarte el motor. Como ves, seguimos manteniendo un solo eje. Quiere decir que el régimen de giro aquí y aquí es el mismo. Obviamente aquí no, porque está la caja de cambios. Pero el régimen de giro después del motor eléctrico y antes del motor eléctrico es el mismo. El par no. El par ya hemos visto que se acopla. Bien, pues diríamos que en este diríamos, tenemos más libertad de poner un motor eléctrico de mayores prestaciones. En general es el que ya va directamente acoplado a la tracción. Bueno, como no tiene caja de cambios, pues evidentemente hay que tomar también un motor de mejor prestaciones respecto a la curva de potencia, que tenga un rango de potencia constante mayor. Y como veis aquí en este punto justo antes del motor eléctrico, pues tenemos motor térmico, caja de cambios, pues tenemos las curvas características de nuestra caja. Bueno, ya aparecen 3 marchas, pueden aparecer muchas más, como bien sabéis. Esta es la del motor eléctrico y cuando se acoplan las dos, pues como vemos esto, sobre la del motor eléctrico se van acoplando la primera, la segunda, la tercera, las que tenemos. Bien, pues diríamos que tenemos estas dos configuraciones. Esta desde luego es la más extendida, por lo menos
hasta donde yo conozco en automoción, es la que más está implementando. Y esta, bueno, sé que en Japón existe alguna aplicación en vehículo más bien industrial, comercial, pero bueno, no tiene tanta extensión o utilización como la pretransmisión. Y esto es lo que antes también alguno de vosotros ha comentado respecto al patrón número 9, ¿no? Que antes lo hemos comentado, ¿no? El tren de potencia 1, entrega potencia a la carga y la carga al tren de potencia 2 con sus baterías. Bien, este es una opción no muy extendida, y sí que existe tracción a los dos ejes, pero en general esta tracción a los dos ejes pues incorpora también aquí otra máquina eléctrica, que lo que hace esta máquina eléctrica es hacerla funcionar como generador para cargar las baterías, ¿no? Bien, pues este es un poco el mundo del acoplamiento de par. En el fondo es un acoplamiento de par con eje separado. ¿Alguna pregunta sobre el acoplamiento de par? ¿Qué tal, José María? Sí, una consulta. Sí. A ver si me queda un poco claro. Para la construcción de los gráficos de par, simplemente tengo que hacer la suma en una determinada régimen de vueltas Sí. del par del motor eléctrico más el par del motor de combustión, y ese es el valor. Ese es el valor, y ese valor solamente se da cuando esté funcionando en híbrido. Es decir, cuando tú pises el acelerador, entran las dos máquinas y es cuando se acoplan los pares. Y evidentemente el pico de par máximo pues te lo dará el motor térmico cuando esté acoplado. Aquí tienes los acoplamientos y evidentemente pues partirás de la primera, segunda, claro, todo esto es la gestión que hagas de la caja de cambios, y siempre que estés en híbrido, normalmente en primera vas a ir solo con motor térmico, pero bueno, es la gestión que hagas tú, y aquí tendrás pues tantos cambios de marcha como marcha tenga la caja de cambios. Si es una caja de 9 velocidades, pues 9 velocidades. O sea, ahora estamos en manual, no sé si en 6 o en 7, pero en automático sí que estamos en 8 o 9. Bien, muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Bien, pues Yo tengo sí, una pregunta. Ernesto. Sí, no, me pregunto qué pasa con los desajustes, ¿no? Porque el motor de combustión tiene su curva característica, el eléctrico tiene su otra curva característica, y, y digamos, con la eventual caja multiplicadora que tuviera cada uno contribuye con un par distinto. En ningún momento eso genera como una interferencia o que uno esté entregando más par que el otro y que eso frene uno al otro. Lo que se genera es una complicación en el control importante. El problema del acoplamiento de par es la gestión energética que necesitas. Es decir, si tú estás, evidentemente, si tú tienes esta configuración, voy a coger otro color. A ver. Si tú tienes, esta es la del motor eléctrico, que te puede venir, por ejemplo, hasta aquí. No sé por qué sale eso. Y vamos a coger otra, esta la azul. Y tú tienes
la curva del motor térmico, que bueno, te puede venir. Y aquí termina el régimen del motor térmico, ¿no? Con lo cual, cuando tengas acoplados los dos, voy a coger otro color. Pues diríamos que evidentemente te vas a mover por aquí, pero posiblemente cuando estén acoplados los dos, el límite máximo del motor eléctrico va a estar aquí, porque como hemos dicho, las velocidades se acoplan. Entonces, claro, ¿por dónde te mueves? Tú te puedes mover por aquí, Cualquier condición, en general las condiciones híbridas, ¡ay, qué lata! Las condiciones híbridas se van a dar por esta parte de aquí. Entonces, diríamos que lo que tienes que gestionar es todo esto. Por aquí, diríamos que cuando estés trabajando, esta va a ser una zona del motor eléctrico. Y en esta zona del motor eléctrico también puedes decidir, y ahora lo veremos ahora en el capítulo del híbrido paralelo, hablaremos de esta gestión de cuando está en térmico, cuando está en eléctrico, cuando está en híbrido, cuando está en modo carga batería. Es decir, aquí evidentemente tienes que jugar con las marchas, por supuesto, y tienes que jugar con los rendimientos. Es decir, no hay que olvidar que por aquí tenemos unos rendimientos del motor eléctrico y no hay que olvidar que también tenemos unos rendimientos del motor térmico, con lo cual pues es muy complejo. Es muy complejo porque en cada punto de estos tú tienes que determinar cuánto de par vas con eléctrico o si vas con térmico, porque en este punto de aquí, Ernesto, puedes ir o con térmico o con eléctrico. Tienes que tomar la decisión. Luego, en función de la velocidad que lleves, pondrás una marcha o pondrás otra marcha. Y en este punto de aquí híbrido, bueno, aquí es que el morado lo he pintado mal, porque diríamos que aquí está demasiado pegado. El morado se despegaría bastante más. Entonces, en este punto de aquí, donde ni el térmico puede ir solo, ni el eléctrico puede ir solo, los tienes que acoplar a este régimen de giro y a este par. Y por tanto, el régimen de giro también determinará si con este régimen de giro tienes suficiente para la velocidad que lleves y en vez de enganchar la cuarta, tienes que enganchar la quinta. Siento las rayas que salen ahí horizontales porque al final es difícil de seguir, pero bueno, lo iremos viendo, pero que sepáis que efectivamente el acoplamiento de par tiene la complejidad de que tienes que gestionar los dos a la vez. En el híbrido serie no. En el híbrido serie solamente tienes que gestionar el motor eléctrico y punto. Aquí esto tiene más tela. Muy bien, pues ahora vamos... Gracias. Ahora vamos a ver más tela, Ernesto, porque ahora viene el acoplamiento de velocidad, que es interesantísimo también, ¿no? Como veis en el acoplamiento de velocidad, a priori no sabemos nada, de lo que hay aquí dentro, y como ingenieros vamos a tratar de poner ahí algo que se parezca a un acoplamiento de velocidad, ¿no? Seguimos manteniendo los tres puertos. El puerto 1, que pondremos el motor térmico, es unidireccional. El puerto 2, que pondremos el motor eléctrico, bidireccional. Y el puerto 3, que pondremos las ruedas, el eje de tracción. Por tanto, en el acoplamiento de velocidad, acoplamos velocidades. Con lo que diríamos que la velocidad de las ruedas
la velocidad de las ruedas, pues es igual a la suma de la velocidad del motor térmico más la velocidad del motor eléctrico. Aquí tenemos las velocidades. Y multiplicado también por 2K. Estas K también son constantes y vamos a ver. Bien, pues la conservación de potencia significa que aquí no entra, no se incrementa la potencia, luego la suma de las tres potencias es 0, igual que en el caso anterior, pues diríamos que la conclusión es que los pares se equilibran. ¿Lo veis? El concepto es, vamos a ser diferente, totalmente diferente, no, pero es diferente al anterior. Aquí sumamos velocidades y los pares se equilibran. Quiere decir que el par de las ruedas es igual al par del motor térmico partido caso 1 y es igual al par del motor eléctrico partido por caso 2. ¿Os acordáis? Antes decíamos que aquí del régimen de las ruedas era el régimen del térmico partido K1 y el régimen del motor eléctrico partido K2. Bien, pues esto es a nivel conceptual, son dos ecuaciones muy sencillas, y entonces, ¿cuál es el dispositivo mecánico que cumple muy bien con este acoplamiento de velocidad? Bien, pues es el tren planetario. Bien, el tren planetario, para los que lo veáis por primera vez, pues os lo presento, ¿no? El tren planetario tiene muchísimos años, incluso más que la máquina de vapor de Watt. Watt, cuando patenta su máquina de vapor, en su sistema de balancín, pues quiere poner una biela manivela y que se parezca a un tren planetario. Se entera que está patentado ya, entonces diríamos que a su sistema de biela manivela ya él coge y le llama el Sun and Planet, ¿no? Diríamos que sería un poco el avance de lo que llamamos aquí el Sol y los planetas, ¿no? Bien, este es el Sol, este es el eje central del planetario. Los satélites o los planetas son estos tres que veis aquí, y este es el anillo, ¿no? Este le llaman en el Brexit, le llaman el Sun, estos son los planets, y ring, que es el anillo, ¿no? Diríamos que aquí, a modo de ejemplo, veis ahí el 1 va anotado con 1. Aquí tenemos 1, el Sol. Los planetas o satélites se acoplan al yugo 3. Los satélites se acoplan al yugo 3. Y el ring, el anillo, es el 2. Como veis, tienen giros independientes. En esta, diríamos que esta es un poco la regla que se utiliza en los trenes planetarios. El sentido positivo es el antihorario. Digamos que aquí el anillo está girando con omega 2 y tiene un par T2. El Sol está girando con omega 1 y tiene un par T1. Y diríamos que el yugo está girando con omega 3 y tiene un par T3. Bueno, aquí hubo una persona un ingeniero, se llamaba Willis, dedicó un cierto tiempo y se entretuvo con esto del planetario. Y bueno, pues diríamos que él dijo que si agarraba el yugo, pues encontró una relación geométrica, de la velocidad de 2 respecto a 1, que está en relación inversa a los radios, por tanto, en relación inversa al número de dientes, ¿no? Por tanto, si tú dejas quieto, pues digamos que este giro y este giro van en sentido opuesto, por eso este signo negativo. Siguió trabajando y llegó a esta ecuación,
que no vamos a demostrar, llega a esta ecuación y que dijo, bueno, pues realmente la razón de velocidades del Sol menos el yugo, partido la razón de velocidad, partido por la diferencia del anillo y el yugo, pues resulta que es esta misma relación. Dijo, bueno, pues entonces siguió trabajando con esta ecuación Willis y bueno, pues despejando encontré esta relación y entonces lo que dijo, bueno, voy a llamar I sub G, dijo, bueno, me molestan los signos negativos. Y dice, bueno, voy a llamar I sub G a menos este valor y por tanto es la relación R2, R1 y Z2, Z1, ¿no? Con lo cual ya nos damos cuenta que I sub G siempre es mayor que 1, ¿no? El radio del anillo es mayor que el radio del Sol, ¿no? Luego I sub G siempre es mayor que 1. Bien, pues lo que hace es sustituir, encuentra esta ecuación que es muy sencilla y lo que hace de aquí es despejar la velocidad de 3 y dice que la velocidad de 3 es K1 por la velocidad de 1 más K2 por la velocidad de 2. Bueno, pues diríamos que él ya ha diseñado, o a partir del tren planetario, que no era un invento suyo, él llega a la conclusión de que es un acoplamiento de velocidad como el que hemos definido anteriormente conceptualmente. Luego diríamos que la velocidad de 3, que es la velocidad del yugo, es igual a K1, que en este caso es 1 partido 1 más I sub G, y sabemos que I sub G lo conocemos. Una vez que ya tenemos hecho el diseño de radios, ya I sub G es una constante. Por la velocidad angular de 1 más K2, que es I sub G 1 más I sub G, por la velocidad angular de 2. 2 el anillo, 1 el Sol y 3 son los planetas. Bien, pues diríamos que hecho este desarrollo, pues como la potencia también se tiene que, es decir, por el anillo no puede salir más potencia que le entra por el Sol, obviamente la suma de potencias tiene que ser igual a 0. Bien, pues entonces lo que se llega a la situación es que el par del yugo es menos 1 partido caso 1, el par del Sol, y igual a menos 1 partido caso 2 por el par del anillo. Quiere decir que el par del yugo va en sentido contrario del par del Sol y en sentido contrario del par del anillo, y el par del Sol y el par del anillo van en el mismo sentido. Es lo único, un poco el criterio de signos. Bien, por tanto, pues tenemos las dos expresiones y ya tenemos un poco más conocimiento de lo que eran las CARs, ¿no? Antes, en el acoplamiento de par, hemos dicho que las CARs eran relaciones de dientes o relaciones de radios, de poleas. Bien, aquí la K es un poco más complicada, pero en general está relacionada con los radios, con los radios del radio del anillo y el radio del Sol, ¿no? Bien, lo que os pongo aquí a continuación, bueno, pues es un ejercicio muy sencillo, que a ver si me podéis seguir conmigo. Es decir, si yo cojo con la mano y agarro el Sol, pues ¿qué es lo que pasa, no? Si cojo con la mano y agarro el anillo y lo dejo quieto, pues ¿qué es lo que pasa? Y si cojo el yugo y lo agarro con la mano, pues lo que pasa, pues se comporta como una caja reductora, como si fuera una caja de una sola relación de transmisión. Tan sencillo como eso, en cuanto uno de los elementos lo dejas fijo, el tren planetario se comporta como una caja reductora. Y es como ves ahí, ¿no? Si yo cojo el Sol y lo agarro, pues tengo una relación de velocidades entre el yugo del anillo y una relación de pares.
si yo el anillo lo sujeto, pues tengo una relación de velocidades entre el yugo y el sol, y una relación de pares. Y si el yugo, si 3 lo sujeto, pues tengo una relación entre el sol y el anillo y una relación de pares con sus signos correspondientes. Bueno, pues me permite saber un poco también cuáles son las situaciones de ese tren planetario. Si yo en un momento dado, pues tengo que trabajar con embragues y con frenos y fijar cada uno de los componentes. Bien, aquí vemos un ejemplo sencillo, que le vamos a explicar a Ernesto que nos ilustre, porque no lo entiendo muy bien. Entonces tenemos un ejemplo en el cual tenemos el motor térmico, como veis, a una caja de cambios. En general, en este tipo de acoplamientos no existen cajas de cambios, pero bueno, a una caja de cambios. Diríamos, Ernesto, este va al sol, ¿verdad? El motor térmico va al sol. El motor eléctrico que lo tengo por aquí con su inversor y su batería, ¿no? Diríamos que va al anillo. Y diríamos que el yugo va a las ruedas, ¿no? Entonces, yo le pregunto a Ernesto, a ver si nos ilumina, porque yo no lo entiendo muy bien. Si yo quisiera ir en modo puramente térmico, ¿cómo tendrían que estar los cierres 1 y 2? La verdad que no me doy cuenta mucho cómo es esto. Me cuesta imaginármelo. Bueno, si queréis os digo yo el resultado y ya hacemos el siguiente ejemplo. Bien, si queremos ir en modo puramente térmico, pues diríamos que tenemos que tener liberado este eje, con lo cual el cierre 1 tiene que estar abierto. Y como no quiero funcionar con el motor eléctrico, para evitar que todo esté dando vueltas, pues el cierre 2 lo cierro, ¿verdad? A ver, Ernesto, entonces, si quiero funcionar en modo puramente eléctrico, ¿cómo tendrían que estar los cierres 1 y 2? Es que la verdad no entiendo bien el esquema, no sé cómo visualizar qué es el cierre, que es como un embrague. Sí, el cierre es como un freno, que tú coges con la mano y agarras el eje. Ese es el cierre. Que se podría comportar como un embrague, pero en este caso no es un embrague, es un bloqueo del eje o del elemento. O sea que cuando usted dice cierro, quiere decir que freno ese eje, Frenos. por ejemplo. Sí, lo dejo sin movilidad. Bueno, si quiero solo eléctrico, debería cerrar el cierre 1. ¿Sí? No sé si Sí, voy bien. sí. Y abrir el cierre 2, me parece. Y abrir el cierre 2. Muy bien, Ernesto. Le vamos a preguntar a Natalia, si anda por allí todavía, que no entraba en pánico. Si tenemos frenada regenerativa, ¿cómo tienen que estar el cierre 1 y el cierre 2? ¿Cómo tiene que estar el cierre 1 y el cierre 2 si tenemos frenada regenerativa? Es un poco para que nos metamos ya en el mundo del híbrido, ¿no?
Esto puede ser una pregunta, ¿eh? Bueno, yo Pero, creo que yo la puedo responder, profesor. No sé si... ¿quién está al otro lado del micrófono? Víctor Escalona. Contéstanos. Yo creo que ambos deben estar cerrados. Sí. Te digo mal, Víctor. Creo que el cierre 1 y el cierre 2 deberían estar cerrados, los dos. No poder cerrar los dos. Ten en cuenta que cuando tienes frenada regenerativa, tú vienes por aquí y lo que intentas es cargar la batería, ¿no? Tienes que venir por aquí para cargar la batería, ¿no? Entonces, obviamente este lo tienes que cerrar. Bueno, podrías desembragar también el motor, ¿no? Pero bueno, si hemos puesto este ejemplo, este tendría que estar cerrado, ¿no? No puede haber transmisión por aquí porque tú lo que quieres es venir por aquí, venirte por los planetas, venirte al anillo y al motor funcionando como generador. Luego el cierre 2 abierto y el cierre 1 cerrado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues a ver qué os parece este. Bueno, este diríamos que es un poquito más complejo, ¿no? Aquí tenemos, como muy bien viene en el encabezado, acoplamiento de par y acoplamiento de velocidad. Entonces, os voy a indicar dónde están cada uno de ellos para que un poco visualicéis los mismos, ¿no? Por aquí tenemos el motor térmico, la caja de cambios, y aquí tenemos un primer engranaje, ¿lo veis? Este engranaje tiene aquí una cosita que es simplemente pues como un embrague de estos viscoso o centrífugo, ¿no? Que bueno, puede entrar o no puede entrar. Lo que hace es que este engranaje gire solidariamente con el eje o gire loco con el eje, es decir, que transmita o que no transmita. El embrague 3 que indica aquí. Este engranaje se acopla con este de aquí, que este sí que está solidario, ¿lo veis? Por tanto, aquí tenemos el acoplamiento de par. Estos dos se acoplan en par. Si seguimos, vamos a ver, se pueden o no se pueden acoplar, pero si hubiera un acoplamiento en par, estaría aquí. Si seguimos con el eje, pues igual que antes, el motor térmico llega hasta el Sol y el motor eléctrico, a través de este embrague, se acopla al anillo. Y finalmente, pues obviamente, tenemos el yugo que va al eje, ¿no? Entonces, le vamos a preguntar bueno, y esto de aquí, claro, todo este tinglado de aquí que tenemos, este es el acoplamiento de velocidad, ¿no? Este es el tren planetario, ¿no? Bueno, pues le vamos a preguntar a nuestro amigo Osvaldo que nos comente, pues, si yo quisiera, en este sistema que tengo acoplamiento de par y velocidad, si yo quisiera tener un puro acoplamiento de par, ¿cómo tienen que estar los embragues? Y los cierres también. Un puro acoplamiento de par. El embrague 1 debería estar transmitiendo, o sea, no sé si se llama cerrado o abierto. Sí, transmitiendo. El embrague 3 también. Sí. Y el embrague 2 debería estar desacoplado, o sea, abierto. Abierto, sí. Y después los cierres 2. Bueno, eso no importa porque ya como están desacoplados. Sí, no importa, pero para evitar que esté girando y transmitiendo a lo loco, pues lo normal es cerrar el 2 y el 1 dejarlo abierto, ¿no? Que es un poco... ¿Todo el mundo lo ha visualizado? De manera Perdón, que si quiero...
yo lo entendí bien, salvo lo del cierre 2, que no me queda claro qué es. El cierre 2, ten en cuenta que como el embrague está abierto, por aquí no hay transmisión, ¿no? Entonces, si no hay transmisión, ¿por qué invertir rozamiento en girar el anillo? Que no interviene para nada. No sé si lo ves. Si yo lo tengo cerrado, pues tú vienes por aquí. Si tú vienes por aquí al planeta y vienes por aquí. No tienes por qué estar, diríamos, esta rueda de aquí no tiene por qué estar haciendo girar, no tiene por qué estar haciendo girar el anillo. ¿Que lo quieres hacer girar? Pues lo haces girar. Pero digamos que no te sirve para nada. Ok, o sea, sería como un freno al anillo para que no gire y quede Exacto, un freno al anillo para que no gire. de Muy acuerdo. bien. ¿Alguna pregunta? No meten un montón de pérdida, sobre todo el tema planetario. ¿En dónde? Cuando yo meto planetario, la cantidad de engranajes que tengo es grande y el roce también. Y ahí eso no mete un montón de pérdida. No, ten en cuenta que afortunadamente la fricción mecánica, los rendimientos estamos hablando del 95-96%. Y en el planetario es lo mismo. Es decir, no hay que se comporta como una caja de cambios, al fin y al cabo, aunque sean engranajes interiores, ¿no? Pero no comporta pérdidas más allá de las que tiene ya una caja de cambios. Es lo que quería decir. Hola, Bien. José María. Hola. Gracias. ¿Quién anda por ahí? Gracias, Elmar. ¿Quién anda por ahí? Ramón Rojas por acá, José María, ¿qué tal? Venga, Ramón. Me quedó una duda, pero fue más que todo porque se me colgó la PC en el momento que diste la respuesta correcta. ¿En dónde? En el momento que diste la respuesta, Osvaldo creo que la dijo. Ah, en la anterior. Sí, allí estaban diciendo que tendrías que dejar los embragues desacoplados. El único que tiene que estar desacoplado es este. Si yo quiero acoplamiento de par, pues este es el que tiene que estar abierto. No quiero tren planetario por ningún lado. Por tanto, este abierto totalmente. Luego, este transmite directamente por aquí a este engranaje y a este engranaje ZB, que hemos dicho que el embrague 3 está acoplado. Luego, embrague 1 acoplado, embrague 3 acoplado, que dice que está transmitiendo, este no gira loco, este está aquí acoplado al eje, y por tanto, este par se acopla en este, y por tanto de aquí ya va bien acopladico hasta llegar al Sol, y del Sol al yugo, y de aquí para allá. Estaba la discusión si dejamos el cierre 2 cerrado o abierto. Bueno, pues si no va a intervenir para nada, pues lo dejamos frenado, por decirlo de algún modo, y ya está, ¿no? Ok. Muy bien, gracias. Gracias. Yo tengo otra duda, José María, en el anterior. Sí. El primer planetario, su función es que ahí la denotas como ZB, ¿verdad? El primer planetario es ZB. Ese, No, su bueno, función es acoplamiento de par, ¿correcto? Es acoplamiento puramente de par. Puramente de par. Y el segundo planetario, es decir, tú lo denotas ahí como ZS, el segundo. Este de aquí. Ese de ahí. Ese es acoplamiento de velocidad, ¿correcto? Exacto. Este es el Sol. Ok, de acuerdo. Gracias. Gracias a ti. Bien, pues diríamos, vamos a terminar este tema. Nos quedan 2 transparencias, las 2 muy bonitas. Y bueno, este es el serie paralelo. Este serie paralelo es muy similar al que lleva el Outlander, el Mitsubishi. Y bueno, tiene una peculiaridad. Y es que no tiene caja de cambios. Y bueno, pues diríamos que aquí tenemos el motor térmico
tenemos el motor térmico, aquí tenemos el generador, que generalmente funciona como generador. Aquí tenemos el motor eléctrico, que pudiera funcionar como motor y como generador. Y aquí las baterías, pues evidentemente alimentando las dos máquinas eléctricas. Y tenemos dos embragues, el 1 y el 2. Entonces, le vamos a preguntar, no sé si estaba por ahí antes Sebastián. ¿Estás por ahí, Sebastián? Estoy por acá. Muy bien, Sebastián. Pues ilústranos, y si yo quiero una configuración puramente serie, ¿cómo tienen que estar los embragues 1 y 2? Puramente serie, tienen que estar los embragues cerrados. No. ¿No? A ver, medita. En el puramente serie no tiene que haber conexión mecánica por aquí. Porque ten en cuenta que todo esto está en un solo eje y por tanto si aquí dejamos la conexión mecánica tendremos un acoplamiento de par. Es verdad, tiene que estar abierto. Claro, este tiene que estar abierto, entonces desde el motor generador genera energía eléctrica para cargar las baterías y las baterías al motor eléctrico. Ah, bien, ahora entendí mejor el esquema. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Y bueno, entonces el paralelo, los dos embragues tienen que estar acoplados, ¿no? Bien, pues este es el serie paralelo, configuración compleja, y como ya estamos en hora, simplemente voy a indicar cómo están acoplados los componentes, porque igualmente vamos a dedicar un tema a esta maravilla híbrida, que es una auténtica maravilla. Y diríamos que esta es la base de diseño del Toyota Prius, pero diríamos que yo no quiero decir marcas y simplemente pues nos vamos a quedar en saber cómo funciona mecánicamente este pequeño engendro mecánico, ¿no? Bueno, es un serie paralelo, igualmente. No es tan fácil ver el serie y el paralelo aquí, lo comentaremos en el correspondiente capítulo, pero aquí sí que podemos distinguir el acoplamiento de velocidad, ¿verdad? Tenemos por aquí el acoplamiento de velocidad, de tal manera que el motor térmico, bueno, en este caso ya es una configuración muy parecida a la del Toyota, ya no es un ejemplo. Diríamos que el motor térmico va al yugo, el motor eléctrico va al sol, el anillo, si me seguís el puntero, va a este engranaje que pone ZA, que es este que viene ZA, y se acopla mecánicamente a este. Luego aquí, como veis, tenemos un acoplamiento de par. Este incluye los dos, acoplamiento de velocidad, acoplamiento de par, y no tiene caja de cambios, ¿eh? En el Prius no existe caja de cambios. El motor térmico puede venir por aquí, si seguís el puntero. El motor térmico puede venir por aquí, puede venir al anillo, del anillo puede venir por aquí, y él solo hacer funcionar el vehículo sin tener caja de cambios. Ahora, si queremos cambios, aquí está el elemento. Veremos qué emisión tiene este motor, porque entre este y este es un híbrido paralelo. Entre este y este se acoplan en par aquí, ¿lo veis? Aquí se acopla de par. Lo que venga por aquí, aguas arriba, se acopla en par a este, y de aquí a la transmisión. Haciendo el motor generador girar a diferentes regímenes, cambio la relación de transmisión del planetario. Claro, Elmar, sí.
este motor puede funcionar con régimen positivo y con régimen negativo, como veremos. Y haciéndolo funcionar en una condición o en otra, pues cambia el régimen de giro aquí. Entonces, evidentemente, el motor está dando par, aquí tengo un régimen de giro, pero si yo quiero dar más par, es lo que quiero comentar, si yo quiero dar más par, pongo el motor eléctrico. Y esto ya es un adelanto que os hago para que vayáis pensando. Si yo pongo el motor eléctrico, doy más par aquí, pero el régimen de giro ya es el que me venga arriba, porque aquí hemos dicho que en el acoplamiento de par el régimen de giro se equilibra. Luego los cambios de marcha están aquí. Si yo quiero dar más caña, meto el motor eléctrico y ese es un poco el funcionamiento del... Evidentemente las baterías alimentan a las dos máquinas eléctricas. Este puede funcionar como generador también, ¿eh? Y de hecho en la frenada regenerativa, no sé quién antes me había dicho, como es el primero que está en la transmisión, este es el que se pone a generar, a cargar baterías. Bien, pues con esto hemos terminado esta bonita lección y nada, os dejo aquí para que vayáis tranquilamente a comer y luego sigáis. Pero antes de irme, por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento, y si no, mañana también, cuando queráis preguntarme o mandarme un correo, estoy a vuestra disposición. Gracias, Pues nada, José María, gracias. Pues que tengáis ahora una buena clase con Jerónimo. Muchas gracias, José María. Muy bien. Hasta luego. Mañana nos vemos. Perfecto, perfecto. Gracias, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Mañana.
¿Estás por ahí, Juan? Sí, Fede. Dale. Ya dejé el resto de la gente en la sala de espera, Ajá. así que la dejamos corriendo y a la una retomamos. La duda que me queda ahí es dónde va a quedar guardada esta grabación. Bueno, queda en la nube, la puede bajar Mario con el usuario de Mario. Está. Ok. Bien. ¿Vos no vas a poder estar entonces? Ahora. Y no, porque tengo médico, estoy con lo del pie, me estoy haciendo ahí un tratamiento y tengo que estar a las 2 ahí. Yo voy a tener que estar medio atento a los que entren en sala de espera, porque con la presentación y eso, nada, voy a poner una cartelito ahí, algo para ir viéndolos. Viste que hay gente que llega tarde y si me cuelgo mucho. Sí, vos sabés que hay gente que entra tarde, tipo 20 minutos tarde. Sí, me grabando, A ver, ¿Cómo? voy a parar